Revelado. CEO negro. Expuso injusticia y transformó 5B en apoyo a la aerolínea tras ser humillado. El aire en la sala de juntas era helado, cortante, como el juicio de los demás. Sergio Morales, a sus 30 años, enfrentaba una de las presentaciones más importantes de su carrera, un momento que había planeado durante meses. La pantalla mostraba su innovador plan que podía cambiar el rumbo de la aerolínea, pero su corazón latía de una manera que no podía contener. La mirada inquisitiva de sus colegas lo atravesaba. Cada expresión era un espejo de su propio miedo. Cuando finalmente comenzó a hablar sobre su propuesta, un directivo lo interrumpió, su risa burlona resonando como un golpe. «Seguro que puedes liderar este proyecto». La mención a su apariencia, a sus orígenes, a todo lo que él creía que ya había superado, lo detuvo en seco. La humillación invadió su pecho, recordándole las conversaciones con su abuela, quien siempre había alentado a ver más allá de los prejuicios. Sergio se sintió despojado de la dignidad que tanto valoraba. ¿Cómo era posible que, a pesar de sus logros, otros creyeran que su color de piel, sus raíces humildes, lo hicieran menos capaz? En ese instante, se sintió dividido. Por un lado, la rabia burbujeaba, pero la otra parte lo instaba a permanecer en silencio, a ignorar la afrenta. ¿Valía la pena luchar por un reconocimiento que parecía inalcanzable? Su mente se apagó, llenándose de dudas y preguntas. ¿Era esta la vida que quería? ¿O la desilusión siempre lo acecharía? Regresó a casa con esos pensamientos retumbando como un eco. Su madre, sus hermanos, todos estaban allí, envueltos en un ambiente cálido que contrastaba con la fría sala de juntas. En la mesa, conviviendo con un plato de frijoles y tortillas, sintió la carga de sus sueños frente a la dura realidad de sus frustraciones. La voz de su madre, calma pero firme, se alzó en la cena. «Sergio, nuestra lucha es tu lucha. Nunca olvides de dónde vienes». Aquel recuerdo de sacrificio subió como una ola en su interior. La rabia se transformó en determinación. Pero el dilema persistía. Si visibilizaba su dolor, ¿sería considerado un quejoso o un héroe? La confusión apretaba su cabeza como un torbellino. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaron, mientras la furia se fundía con una tenaz voluntad de crear un cambio. Con la ayuda de Manuel, un viejo amigo y mentor en la industria, comenzaron a trazar un plan audaz. Utilizaron las redes sociales como plataforma para compartir su experiencia. Lo que había sido un insulto se convirtió en un grito por justicia. La revelación de su historia resonó en miles de otros, quienes también experimentaron la misma clase de desdén. La aceptación y el apoyo comenzaron a crecer, pero con cada paso, la presión aumentaba. Mientras la gente estallaba en solidaridad, Sergio se preguntaba si realmente estaba preparado para lo que venía. El momento culminante se acercaba. La tensión se transformaba en una bandera ondeando con fuerza. La evidencia de que su compañía podía y debía cambiar estaba más clara que nunca. Pero en su corazón, la inquietud se mantenía. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente transformar el sistema que tanto dolor había causado? La incertidumbre lo abruma y el pulso le acelera. La lucha apenas había comenzado. La determinación de Sergio se forjó en el fuego de su reciente experiencia. Los primeros días de divulgación en redes sociales transformaron su dolor en un clamor colectivo. Pero, con cada me gusta y cada comentario de apoyo, sintió también el peso de los ojos puestos sobre él. Las expectativas estaban altas. La presión se convertía en un yugo pesado. Decidió concentrarse en su objetivo,
visualizando cada paso que daría. Sabía que cada acción, cada palabra contaba. Se sumergió en el estudio de las estructuras internas de la aerolínea, analizando desde los informes de sostenibilidad hasta la administración del personal. La revelación de sus propios talentos emergía. La capacidad de ser analítico, estratégico, y su habilidad para contar historias impactantes. Se dio cuenta de que no solo era un ejecutivo con una misión, sino un contador de historias que podía conectar emocionalmente con su audiencia. Con Manuel a su lado, empezó a preparar una presentación remodelada, esta vez incorporando no solo datos duros, sino también testimonios de compañeros y empleados que habían sufrido en silencio ante la injusticia institucional. Sabía que su mensaje debía ser poderoso. Tenía que tocar la fibra sensible de aquellos que, como él, habían sentido el peso del prejuicio. Trabajaron día y noche, y a medida que los días pasaban, su confianza comenzó a crecer. Una mañana, mientras revisaba las notas para su próxima presentación, recibió un mensaje inesperado de la directora de Recursos Humanos. «Sergio, ¿puedes pasar por mi oficina? Tengo algo que discutir contigo». Cada palabra de aquel mensaje sonaba a eco. ¿Era una llamada de atención o podía ser una oportunidad? En la sala, el ambiente era tenso. Ella no permitió que la incertidumbre se apoderara de la conversación. Fue directa. «He estado revisando las cifras y tu iniciativa ha generado un impacto significativo. Sin embargo, hay oposición. Algunos miembros del Consejo no están listos para aceptar estos cambios». Su corazón se aceleró. La frustración crecía, pero decidió mantener la calma. Era esencial escuchar y entender los temores de los demás. Eso podría ayudar a construir puentes en lugar de muros. Con paciencia analítica, le presentó sus ideas y las razones que lo motivaban, argumentando la necesidad de transformación no solo por él, sino por todos los que habían sido silenciados. Con cada palabra, Sergio se sentía más fuerte, más centrado. Cuando finalmente concluyó, notó que la directora lo miraba con interés. «No será fácil», admitió, pero no era un rechazo. Era un desafío. Sergio sintió que, por primera vez, ese obstáculo era una oportunidad. Al salir de la oficina, cada paso se sentía más ligero. La incertidumbre aún estaba presente, pero la determinación ardía con más fuerza que antes. En su interior, una estrategia comenzaba a formarse, un cerrojo en un camino lleno de adversidades. Mientras las semanas avanzaban, la presión aumentaba. Una propuesta junto con sus revelaciones personales estaba lista para la próxima reunión del Consejo. Sabía que debía ser más que un simple impacto. Tenía que ser resolutivo. Pero, en la penumbra de esa urgencia, una voz interna comenzaba a cuestionar su enfoque. ¿Sería audaz como para jugar su último recurso? El último paso antes de la presentación se acercaba, y la tensión lo mantenía despierto. Aunque había reunido el coraje y la determinación necesarias, una idea inquietante comenzaba a germinar en su mente. ¿Y si esa revelación final no solo cambiaría su destino, sino que lo convertiría en el objetivo de un ataque directo? Así, Sergio se preparó, sintiendo que el momento de la verdad se acercaba, listo para enfrentar no solo a sus antagonistas, sino también al espectro de su propio miedo. En los días previos a la reunión del Consejo, Sergio se encontró inmerso en un mar de análisis y autoevaluación. Cada presentación, cada resolución que había meditado, resonaba en su mente con una mezcla perturbadora de ansiedad y determinación. La voz crítica dentro de él nunca había sido más fuerte. ¿Estás preparado para lo que estás a punto de hacer? Pero había llegado a comprender que el miedo era parte del proceso de crecimiento. Mientras pasaba largas noches revisando sus notas, su mente se enfocaba no solo en la información que debía presentar, sino también en la manera en que esa información resonaría en la sala. Sabía que sus palabras podrían ser la chispa que encendiera el cambio, pero también podía convertirse en una diana para las críticas. La dualidad de su posición se tornaba abrumadora. Estaba a punto de dar un paso que podría definir su legado profesional por el resto de su vida. En las horas de reflexión,
Recordó las historias que había recopilado, las voces que nunca habían tenido la oportunidad de ser escuchadas. Su papel no solo era de un ejecutivo que exige cambios, era un portavoz de la verdad, un garante de la posibilidad de un futuro más justo. Alberto, un antiguo compañero de trabajo que había sido víctima de uno de los peores episodios de discriminación, le había dicho una vez: "El silencio perpetúa la injusticia". Esas palabras se repetían en su interior, empujándolo hacia adelante. El día de la reunión llegó, y Sergio se sintió como una cuerda tensa lista para romperse. Antes de entrar a la sala, cerró los ojos por un instante, permitiendo que la adrenalina fluyera a través de él, mezclando el miedo con el propósito. Este es el momento, pensó, reafirmando su convicción. La decisión de revelar la injusticia era, en última instancia, un acto de valentía que podría transformar no solo su entorno, sino el futuro de muchos. Al abrir la puerta de la sala del consejo, fue recibido por un grupo de rostros que alternaban entre la curiosidad y la indiferencia. Sin embargo, lo importante era que él estaba ahí para ser escuchado. Con firmeza, comenzó su presentación, hablando de números y estadísticas. Pero pronto se dio cuenta de que los datos por sí solos no transmitirían la urgencia de su mensaje. Entonces, tomó una decisión audaz. Dejó los informes a un lado y comenzó a contar la historia que había resonado en su corazón. Habló de las microagresiones que se habían convertido en un dolor constante, de la lucha diaria que enfrentaron muchos de sus compañeros, de la resiliencia que había demostrado ser más poderosa que cualquier obstáculo institucional. Su voz, temblorosa al principio, creció en fuerza y claridad, convirtiendo su presentación en una narrativa cautivadora que atrapó a la sala. Mientras lo hacía, observó las reacciones de los miembros del consejo. Algunos se mostraban escépticos, otros comenzaron a mostrar señales de incomodidad. ¿Había tocado un nervio? La incertidumbre lo empujaba, pero también despertaba una nueva confianza en él. En ese momento, comprendió que la revelación de su vulnerabilidad no lo debilitaba, al contrario, lo fortalecía. Era el hombre que se atrevía a hablar cuando otros callaban. Al finalizar, miró a los miembros del consejo a los ojos, desafiándolos a reflexionar sobre la verdad que había expuesto. No se trata solo de cifras, concluyó con un tono firme, sino de la vida detrás de cada cifra. Igualdad y justicia no son solo palabras, son la base sobre la que debemos construir el futuro de esta empresa. Mientras la sala caía en un silencio notable, una chica del equipo comenzó a aplaudir. Fue un gesto solitario, pero pronto otros empezaron a unirse en un reconocimiento tímido. El eco de sus aplausos reverberó en su mente. Podría haber dado el primer paso hacia la aceptación de su mensaje, pero al mismo tiempo, Sergio sabía que ese aplauso podía ser un comienzo, o el preludio de una feroz oposición. El camino que había elegido era arriesgado, y sus percepciones de seguridad estaban a punto de ser puestas a prueba. La verdadera batalla comenzaba ahora. Su corazón se aceleró cuando pensó en lo que podría significar para él. ¿Estaría preparado para la reacción de quienes aferrados al poder resistieran el cambio? La reunión había sido solo el primer acto. La resistencia ocultaba mucho más que simples objeciones. Sergio sintió que la marea del momento había cambiado, pero en la lucha por el cambio, la historia nunca es sencilla. ¿Estaba listo para lo que vendría? Sergio dejó la sala con una mezcla de alivio y trepidación. El eco del aplauso seguía resonando en su mente, pero cada palmada era también un recordatorio del precio que podría tener su valentía. Caminó hacia su oficina sintiendo el peso de cada mirada que lo seguía. Era evidente que la reunión no había terminado. La verdadera evaluación de su audacia se llevaría a cabo fuera de aquella sala. Al llegar a su escritorio, se sentó y atravesó un abismo de pensamientos contradictorios. Sabía que había tomado una decisión que podía abrir puertas o cerrar oportunidades. A medida que el día avanzaba, las reacciones comenzaron a fluir. Correos electrónicos, mensajes de texto e incluso rumores que circulaban por los pasillos. Dos de sus colegas más cercanos se le acercaron con sonrisas que no ocultaban su nerviosismo. «Lo que hiciste fue increíble, Sergio.
dijo Marta, con una voz temblorosa. Pero ahora es cuando realmente empieza. Ese comentario lo dejó pensativo. La admiración era un bálsamo para su ego, pero también un recordatorio de que su acto de valentía se había convertido en un desafío colectivo. La presión se duplicó. ¿Cómo podría sostener lo que había empezado? Las palabras de sus compañeros llevaban un peso considerable. Él era ahora el rostro de una lucha que muchos preferirían evitar. Las siguientes horas se convirtieron en un desfile de confrontaciones. Miembros del consejo, algunos todavía visiblemente molestos, otros intrigados, comenzaron a hacer preguntas. Lo interpelaban sobre la viabilidad de sus propuestas, preguntando si había realmente analizado todas las implicaciones. La sospecha y el escepticismo estaban palpables, pero también era evidente que había despertado interés. Sergio se dio cuenta de que cada pregunta era una oportunidad para reafirmar su posición y extender la conversación hacia un objetivo mayor. A partir de cada objeción, podía presentar datos más profundos, testimonios y búsquedas que validaran su postura. Pero el momento de destacar sus respuestas también sería crucial para determinar si sus colegas estarían dispuestos a acompañarlo o dar la espalda. En sus interacciones, notó a un miembro del consejo en particular, Eduardo, un veterano con una reputación de ser un adversario feroz a cualquier cambio que amenazara su forma de hacer negocios. Se sentó al final de la mesa, observando cada movimiento de Sergio con una mirada aguda como un halcón. El momento de la confrontación con Eduardo era inminente, una incertidumbre persistente que aumentaba su tensión. Esa noche, mientras repasaba la jornada, la mente de Sergio divagaba hacia sus principios y valores. Se dio cuenta de que la búsqueda de justicia estaba inseparablemente unida a la vulnerabilidad. Lo que había revelado en la reunión era más que solo estadísticas. Era un acto de exposición, de mostrar lo que había estado oculto. Habló desde su experiencia, desde su ser, y eso lo había transformado en algo más que un simple reproductor de datos. Se había convertido en un defensor genuino. A primera hora de la mañana siguiente, Sergio se sentó en su oficina, firme en su determinación de ser la voz que muchos necesitaban. Había decidido que no retrocedería. Después de todo, el verdadero cambio nunca se había conseguido con pasos vacilantes. Sus propias historias, junto con las de sus colegas, unieron el pasado y el futuro en una narrativa que solo se haría más fuerte. Sin embargo, la presión comenzaba a construir un nuevo tipo de ansiedad. Cada avance que lograba era seguido por mutaciones en el ambiente laboral. La lucha por derribar estructuras obsoletas estaba comenzando a atraer atención negativa. Ciertamente, estaba en la mira. Cuando su celular vibró, una notificación lo sacudió de su introspección. Un correo de Eduardo titulado «Reunión urgente». El frío recorrió su espalda. Sabía que este encuentro podría definir el rumbo de sus esfuerzos y que el enfrentamiento era inevitable. ¿Podría Sergio reconvertir esa atención negativa en una herramienta para avanzar? ¿O se sentiría atrapado entre las sombras de la administración antigua? En ese momento la pregunta resonó con fuerza. ¿El cambio que tanto deseaba valía el riesgo de perderlo todo? Sergio respiró profundamente, sintiendo el aire helado en sus pulmones mientras la ansiedad se acumulaba en su pecho. Había insistido en ese enfoque audaz hacia la justicia y la transparencia, pero el horizonte se oscurecía más con cada momento. A pesar de la convicción que había alimentado durante la reunión, la realidad del enfrentamiento con Eduardo comenzaba a moldearse como una tormenta inminente. El día avanzó lentamente. A medida que otros se sentaban en sus escritorios, sus miradas se cruzaban fugazmente con la de Sergio. Cada gesto, cada murmullo a su alrededor, alimentaba su sentimiento de vulnerabilidad. Tenía que prepararse para la reunión. No solo iba a defender su postura, sino que también tendría que enfrentar dudas que podrían desestabilizarlo. La presión se intensificó en su mente. La posibilidad de que su decisión inicial estuviera en juego lo aterrorizaba. Comenzó a organizar sus pensamientos, creando un mapa mental de los principales argumentos que había recolectado. Distanciarse del miedo mientras se enfocaba en las evidencias sería su mejor estrategia. Había vivido esta dinámica antes.
Datos y emociones se enfrentaban en cada decisión importante. En el contexto laboral, a veces parecía que los números eran solo matices en una pintura mayor llena de intereses personales. Sin embargo, confió en lo que había aprendido de sus colegas y en su propio proceso de transformación personal. Encerra en esos momentos las historias humanas que se vinculaban a su propuesta. Sabía que al construir una narrativa que unía los datos a las experiencias, podría cambiar la perspectiva de quienes lo cuestionaban. Recopiló testimonios, analizó estadísticas, y por primera vez se sintió no solo como el empleado que debía obedecer, sino como un agente de cambio con un propósito claro. Mientras escribía, su mente vagó hacia sus motivaciones más profundas. Había una necesidad inherente de ser escuchado, de desafiar las viejas narrativas que habían prevalecido. La gestión de su ansiedad, por lo tanto, se transformaba en un acto de autoafirmación. Era un recordatorio de que el coraje también podía nacer de la vulnerabilidad. Se enfocar en lo que realmente importaba. No perder de vista su objetivo. La reunión se acercaba, y cada minuto que pasaba la decisión de ser valiente u omiso, se hacía más urgente. Al entrar a la sala, el ambiente se sentía denso, como si el aire mismo se volviera un obstáculo. Eduardo ya estaba allí, en la cabecera, con la mirada firme. Las emociones se entrelazaron. Este enfrentamiento era más que profesional para él, era personal. Me alegra que hayas decidido presentarte hoy, dijo Eduardo. Su tono era un cruce entre la ironía y la advertencia. Sergio sintió el retumbar de cada palabra en su pecho. Era el momento que había estado esperando, pero el temor seguía acechando. ¿Tendría suficiente fuerza para mantener su posición? Inició la presentación, pero cada palabra parecía un eco de su ansiedad. Recompuso su enfoque, abrazando finalmente la vulnerabilidad que lo impulsaba. En lugar de preguntar sobre la viabilidad de sus propuestas, giró su discurso hacia la importancia del cambio, del impacto humano que estas decisiones conllevaban. Cada argumento estaba enraizado en historias reales, donde las cifras revelaban la cruel realidad que muchos habían estado sufriendo en silencio. A medida que la conversación avanzaba, notó el cambio en la postura de algunos miembros del consejo. La atención en Eduardo, sin embargo, seguía siendo intensamente aguda. Aprecio tus datos, Sergio. Pero dime, ¿es esto realmente lo que queremos? ¿Arriesgarnos a cambiar algo que ha funcionado al menos aparentemente durante años? Sentenció Eduardo. El pulso de Sergio se aceleró. En ese instante, no solo enfrentaba a un antiguo adversario, sino también sus propias inseguridades. Era su oportunidad de cerrar la brecha que separaba la pasión de la verdad. Eduardo, el cambio no necesita ser una resistencia a lo que ha funcionado, es una invitación a donde podemos ser mejores. Es una mejora continua que puede beneficiar a todos, replicó Sergio, con determinación renovada. La sala se volvió un terreno de roces inesperados. ¿Podría Eduardo entenderlo? ¿O el choque de ideologías lo llevaría a una confrontación sin salida? La mirada de Eduardo se mantuvo fija en él, desafiándolo sin piedad. El desenlace se aproximaba. La pregunta que Sergio no podía evitar hacer resonó en su mente. ¿Realmente estaba preparado para el costo de defender lo que creía? El desafío no solo era profesional, era personal, y en ese tiempo limitado, el verdadero cambio podría estar tejiéndose, pero el camino estaba plagado de incertidumbre y riesgos. Con un aire de desafío en su pecho, Sergio se sintió más vivo que nunca, listo para enfrentar lo que se avecinara. En sus manos estaba la posibilidad de formar un nuevo capítulo, uno donde sus convicciones y su coraje podrían reescribir el futuro de su compañía. ¿Estaba realmente listo para arriesgarlo todo? La urgencia por saber la respuesta era palpable, un hilo que podía romperse en cualquier momento. El ambiente en la sala de reuniones se volvió casi palpable, la tensión cortaba el aire a medida que Sergio defendía su causa. En esos momentos, se sintió como un gladiador ante un público dividido. Cada palabra era un golpe, cada argumento un intento de darle la vuelta a la narrativa que había mantenido a Eduardo y a sus seguidores en la zona de confort de lo conocido. La lucha,
No solo era por hacerse escuchar, sino por transformar la visión del futuro de la compañía. Los rostros de los miembros del consejo comenzaron a cambiar. Algunos anotaban con vehemencia, otros alzaban las cejas, claramente intrigados. Sergio notó un leve asentimiento en una de las directivas más veteranas, algo que lo llenó de aliento. Pero no podía dejarse llevar por la complacencia. Eduardo aún dominaba la sala con su presencia y poder. Tu argumento es emotivo, pero la emoción no debe guiar nuestras decisiones. Los números son los que importan aquí, interrumpió Eduardo, como un tiburón que siente sangre en el agua. Sergio sintió que un torrente de dudas amenazaba con ahogarlo. Sin embargo, en ese instante, recordó las noches de insomnio, las interminables revisiones de datos, las conversaciones motivacionales con su compañera de trabajo, que lo habían instado a no rendirse. No estoy diciendo que abandonemos los números, Eduardo. Lo que propongo es vincularlos con la experiencia de nuestros clientes. La rentabilidad no se mide solo en cifras, sino en el impacto que tenemos en sus vidas. Si realmente queremos ser una empresa líder, debemos ser más que una simple entidad que busca el máximo beneficio, replicó, mientras su voz resonaba con una autoridad inesperada. El diálogo se tornó dinámico. La sala se convirtió en un terreno fértil para el intercambio de ideas, con un Sergio revitalizado que intentaba sembrar sus convicciones en las mentes de sus colegas. Cada respuesta de Eduardo, cada crítica, solo alimentaba su determinación. Se dio cuenta de que estaba, por primera vez, construyendo un puente, no simplemente poniéndose a la defensiva, sino llamando a una asociación más profunda, hacia un objetivo común. A medida que las horas avanzaban, reforzó su postura con más ejemplos, desde compañías que habían fracasado por resistirse al cambio, hasta historias de empleados que se sentían atrapados en una cultura tóxica. La pasión en su voz se mezclaba con datos duros, creando un eco poderoso que parecía capturar la atención del consejo. Justo cuando sintió que tenía la sala de su lado, Eduardo arremetió de nuevo. ¿Y si fracasamos, estás dispuesto a asumir la culpa? Porque yo no puedo poner mi reputación en riesgo por un sueño, dijo, mientras sus ojos parecían perforar la confianza de Sergio. Esa última pregunta lo golpeó. Era un dilema. Las palabras flotaban en la atmósfera, retumbaban en su mente como un tambor distante. Sergio entendió en ese momento que debía hacer una elección crucial entre ser compasivo o defender su verdad a toda costa. Pero el miedo no podía dominarlo. Había recorrido un largo camino para llegar hasta allí, y no retrocedería ahora. Si no tomamos riesgos, nunca creceremos. Y prefiero arriesgar mi reputación en algo que podría salvar a nuestra empresa, que seguir un camino que no lleva a ningún lugar. A veces, ser un líder significa hacer lo impensable, incluso arriesgarse a fallar, pero también significa permitir que otros se levanten con nosotros, terminó con firmeza. El silencio a su alrededor era ensordecedor. La mirada de Eduardo había cambiado. Ya no estaba enrojecida de desafío, sino que se había vuelto calculadora. Sergio sabía que la conversación podía llevarse a otros carriles, pero en ese momento, se sintió más fuerte que nunca. Este inesperado cambio de dinámica lo llevó a reflexionar un instante sobre su viaje personal hasta donde estaba. No era solo sobre la lucha por la transparencia, sino una travesía hacia un nuevo Sergio, uno que comprendía el valor de ser vulnerable pero, a la vez, resuelto. Las horas a partir de ahora estarían llenas de incertidumbre, pero también había una chispa de esperanza. Su corazón latía con fuerza, no solo de miedo, sino de la posibilidad de auténtico cambio. Fue entonces, cuando sus ojos se encontraban con los de Eduardo, que Sergio comprendió que este enfrentamiento no solo definiría su carrera, sino también su carácter. Mientras la reunión se acercaba a su clímax, una última pregunta emergió en su mente. ¿Podía realmente transformar a su adversario en un aliado, o el tiempo se acortaba para salvar su ideal? La tensión escaló. Un nuevo dilema se perfilaba, y el desenlace estaba más cerca que nunca. El tiempo apremiaba, y los muros comenzaban a resquebrajarse, creando un espacio para lo inevitable. Sergio sintió que el tiempo se ralentizaba.
La atmósfera en la sala era como un campo de batalla donde cada segundo contaba. La mirada de Eduardo, ahora asequible pero cargada de cálculo, hizo que su corazón latiera con fuerza. Era evidente que la lucha no solo era por una propuesta. Lo que estaba en juego era su futuro en la empresa, y más crucialmente, su propia identidad. Con una respiración profunda, Sergio se obligó a concentrarse en sus valores. Había cambiado desde su llegada a la compañía, y ese crecimiento personal era lo que lo había llevado a desafiar el status quo. Consciente de su propio viaje, formuló su siguiente movimiento. Eduardo, no te pido que abandones tu perspectiva. Te pido que te abras a otra posibilidad. Mira cómo otras empresas han evolucionado. Han crecido no solo en capital, sino en reputación y respeto. La innovación no tiene lugar en el miedo. Como equipo, tenemos el poder de reescribir nuestra narrativa, pero eso comienza por asumir riesgos juntos. Su tono no era solo desafiante, era suplicante en su autenticidad. Sabía que Eduardo no se movería por impulsos vacíos, pero podía ser seducido por la lógica implacable de los resultados. Tal vez, pensó, la clave era apelar a la ambición que todos compartían. La mirada de sus compañeros fluctuaba entre la curiosidad y la reticencia. Había logrado abrir una ventana, y ahora era crucial que se atreva a cruzarla. La estrategia de Sergio cambió. En lugar de enfocarse solo en lo negativo, los riesgos asociados a permanecer inactivos, empezó a pintar la imagen de un futuro brillante. Imaginen una empresa que no solo compite en cifras, sino que se convierte en el ejemplo de sostenibilidad y responsabilidad. ¿Qué pasaría si fuéramos reconocidos no solo por nuestros balances, sino por las vidas que mejoramos? A medida que hablaba, las palabras empezaron a fluir con más fluidez. Cada oración se construía sobre la anterior, creando un sentido de inercia que comenzaba a arrastrar consigo a los miembros del consejo. Sentía que había trascendido al mero argumento. Estaba conectándose a un nivel emocional, despertando un sentido de propósito compartido. Pero aún había un punto crítico que resolver. Eduardo. Sergio comprendió que si la conversación se reducía a un enfoque binario de amenazas y defensas, todo el progreso logrado se desvanecería como humo. En su mente, formuló una pregunta que podría plantear un cambio. Eduardo, empezó sintiendo la seriedad del momento. ¿De verdad piensas que podemos crecer como organización si vivimos con miedo al cambio? ¿Acaso no es nuestra historia la de desafiar lo convencional? Recuerda por qué empezamos esto juntos. Una poderosa pausa llenó la sala. Las palabras resonaron no solo en la mente de Eduardo, sino en la de todos los presentes. Sergio estaba tomando un riesgo mayor. No solo se atrevía a desafiar a su jefe, sino a recordarle su propia historia compartida. Esa vulnerabilidad, esa conexión humana, lo empoderó más que antes. La reacción de Eduardo era crucial. La tensión en su rostro se suavizó un poco, pero aún había una sombra de desconfianza. Sin embargo, Sergio percibió que había un atisbo de reflexión en sus ojos. Había esa fricción palpable entre la ambición y el temor, y aunque era un paso pequeño, sentía que había logrado sembrar la duda en la mente de su adversario. Mientras la reunión se acercaba a su desenlace, Sergio no podía permitirse dejar de luchar. Sabía que era el momento culminante de su carrera. Pero también había una revelación que lo envolvía. Esta pelea no solo estaba frenando su progreso profesional, sino que se trataba también del crecimiento del carácter. La voz de Eduardo cortó el aire, interrumpiendo sus pensamientos. Quizás tengas razón, pero cambiar la mentalidad de una empresa no es algo que se haga de la noche a la mañana. Si fallamos, hay más en riesgo que solo nuestras carreras. La incertidumbre borroneó el optimismo que había comenzado a construir en la sala. Sergio sintió cómo su determinación se enfrió. El tiempo se acortaba, y la vulnerabilidad que había demostrado podría no ser suficiente. Sin embargo, había algo más que podía ofrecer. Permíteme asumir parcialmente esa responsabilidad, Eduardo. Si se trata de un riesgo y de poner en juego nuestra credibilidad, estoy dispuesto a liderar esta transformación. Déjame demostrar que el cambio es posible. Había llegado a la convicción de que era su propia autenticidad la que podría abrir más puertas de las que había imaginado.
La mirada de los miembros del consejo se alzó, y en el pulsar de un momento, sintió que una chispa de posibilidad resurgía en la sala. Eduardo lo estudió. Asumir esa responsabilidad es un paso grande. ¿Y si fallas? La respuesta llegó, no como un eco de duda, sino como un grito de fe. Entonces aprenderé. Pero si tenemos éxito, generaremos un impacto que perdurará más allá de nosotros. Es una prueba que podría redefinirnos. El silencio reinante en la sala clamaba por una resolución. ¿Podría realmente transformar la adversidad en una oportunidad histórica? La tensión, aún muy intensa, abría la puerta a una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La defensa de su enfoque podría resultar en más que un simple triunfo. Se trataba de un giro decisivo que podría forjar su legado. La balanza pendía pesadamente entre los dos hombres, el futuro de la empresa y sus propias trayectorias profesionales. Sergio sintió que el clímax estaba al alcance, pero el final aún no estaba escrito. Mientras la mirada de Eduardo se mantenía fija en él, un nuevo dilema se alzaba entre ellos. ¿Queda algo que realmente esté dispuesto a arriesgar, o el verdadero desafío está aún por llegar? La sala se sumió en un silencio espeso, como si el aire hubiera estado drenado, dejando solo la presión de las expectativas a su alrededor. Sergio podía sentir las miradas de sus compañeros escrutándolo, un mar de incertidumbres y dudas flotando en el ambiente. ¿Había ido demasiado lejos? Un instante antes, había tenido la valentía de desafiar a Eduardo, pero ahora se sentía vulnerable. La idea de liderar un cambio monumental lo llenaba de ambición, pero al mismo tiempo, lo abrumaba. Había asumido un riesgo monumental, dejando de lado la seguridad que su estabilidad profesional le otorgaba. Mientras su mente giraba en esa continua espiral, recordó su viaje hasta aquí. A lo largo de su trayectoria, había enfrentado adversidades y había aprendido que cada desafío era una oportunidad para crecer. Recordó su primer día en la empresa, lleno de inseguridades, pero decidido a sobresalir. Se había formado por su cuenta, asistiendo a cursos, leyendo libros sobre liderazgo y gestión de cambios. Esa búsqueda incansable de conocimiento lo había empoderado. Pero en este momento, se sentía como un adolescente que se atreve a declarar su amor, temiendo ser rechazado. La mirada de Eduardo seguía fija en él, pero ya no era solo una expresión de desconfianza. Había algo más. Quizás una pizca de respeto, o tal vez una modificación sutil en su postura, que lo hacía parecer más accesible. Sergio se dio cuenta de que, más allá de la resistencia de su jefe, existía una posibilidad de diálogo. Esa posibilidad podría llevarlos a un terreno común. Con una respiración profunda, Sergio se preparó para avanzar. Eduardo, no estoy aquí solo para arriesgar nuestras carreras. Estoy proponiendo un futuro donde seremos vistos como innovadores. Imagine lo que la historia recordará de nosotros. Quiero que nos vean como un ejemplo, no una advertencia. Sintió que sus palabras resonaban. Había comenzado como un susurro de convicción, y se había transformado en un grito de anhelo. Sin embargo, la respuesta de Eduardo no llegó de inmediato. En cambio, lo observó con una mezcla de intriga y escepticismo. El resto del consejo parecía dividirse en dos bandos. Algunos asintieron con la cabeza, mientras que otros fruncían el ceño ante la perspectiva de arriesgar métodos que habían funcionado durante años, aunque con resultados cada vez más escasos. Esa balanza de reacciones lo hizo consciente de la enorme responsabilidad que había aceptado sin dudar. Imaginar un futuro diferente no es suficiente, Sergio, respondió Eduardo, esta vez con una voz más calma, pero firme. Necesitamos un plan tangible, no solo buenos deseos. ¿Tienes algo que propones? La pregunta sonó casi como un desafío. En su interior, Sergio sintió que su mente empezaba a trabajar. Había llegado el momento de articular un plan claro, de convertir su visión en algo concreto. Si realmente tenía que aceptar la responsabilidad, necesitaba demostrar que su convicción no era indiferente a la realidad. Solo una semana, respondió sin vacilar. Quiero un tiempo para desarrollar un plan detallado, un plan que identifique los riesgos, pero que también contemple las oportunidades.
quiero mostrar cómo podemos integrar sostenibilidad en nuestro modelo de negocio, y al mismo tiempo, mejorar nuestra reputación en el mercado. Esto no se trata solo de un proyecto, es un cambio cultural para nuestra empresa. En sus palabras, había una preparación. Era el primer paso hacia la defensa de su visión, un paso que significaba un profundo compromiso personal y profesional. Estaba dispuesto a dar la cara ante su equipo y demostrar que la transformación era posible. La emoción se agolpaba en su pecho. Él sabía que la presión era severa, pero la posibilidad de éxito era aún más tentadora. La mirada de Eduardo se endureció un momento, como si estuviera sopesando su decisión con gran cuidado. Una semana está bien, pero ten cuidado. Cualquier fallo no solo repercutirá sobre ti, sino que afectará a todos nosotros. El eco de esa advertencia resonó en su mente. Sergio sentía el peso de la responsabilidad. Había logrado abrir la puerta, pero el verdadero desafío estaba justo enfrente. ¿Sería capaz de transformar la presión en impulso, o se convertiría en un lastre que lo hundiría? Mientras la reunión concluyó y los miembros comenzaron a dispersarse, Sergio supo que este era el comienzo de un maratón, no una carrera de velocidad. Las próximas semanas determinarían no solo el futuro de la empresa, sino su propio destino. La pregunta que crecía en su mente ahora era más inquietante. ¿Estaba realmente preparado para asumir el riesgo que venía con la transformación que anhelaba? ¿O se quedaría atrapado en el espejo del miedo? Con la misión clara y el desafío palpable, Sergio salió de la sala decidido. A medida que avanzaba por el pasillo, se preguntaba cómo podrían todos, incluyéndolo a él, salir adelante. ¿Sería su travesía la trama de un nuevo capítulo, o el epílogo de una historia no contada? Sergio caminó con pasos firmes pero con una mente alborotada. Aquella primera victoria había sido un pequeño destello en su camino hacia la transformación, pero la presión ahora era ineludible. Se sentó frente a su computadora y comenzó a esbozar las ideas que revoloteaban en su mente. Sabía que era el momento de desgranarlas, de convertirlas en un plan sólido que despejara las dudas de su equipo. Recorrió su lista mental de recursos, estudios de casos sobre empresas que habían hecho cambios similares, libros que había leído sobre la resistencia al cambio y la gestión de crisis. Sabía que no podía permitirse actuar impulsivamente. Necesitaba datos, un enfoque metódico que minimizaría el riesgo que había mencionado a Eduardo. Mientras escribía, las palabras empezaron a fluir, organizándose en acciones concretas. Sin embargo, en cada frase que redactaba, una voz interna lo interrogaba. ¿Realmente estaba capacitado para esto? Las noches de insomnio en las que había dispensado horas a la mejora personal parecían, ahora, un intento trivial frente al desafío monumental que tenía ante sí. Tomó un respiro profundo y se obligó a recordar su trayectoria. Cada oportunidad de liderazgo que había abrazado, cada fracaso del que había aprendido, lo habían moldeado como profesional. Este no era solo un trabajo, era su pasión. Decidido a validar su potencial, se dispuso a contactar a varios colegas con los que había colaborado anteriormente. Necesitaba construir un equipo que compartiera su visión, una comunidad de aliados que se unieran a su causa. En las siguientes horas, coordinó reuniones con personas que consideraba clave en el proceso. El especialista en sostenibilidad, la encargada de marketing, y hasta un par de desarrolladores que conocían a fondo los sistemas internos de la compañía. Necesitaba una variedad de perspectivas y habilidades, y sabía que ellos podrían aportar ideas valiosas al plan. Cuando se encontraron, la energía en la sala era palpable. Sus colegas, aún con la resistencia habitual al cambio, estaban dispuestos a escuchar sus propuestas. Sergio sentía que el fuego de su convicción se avivaba a cada momento. Cada argumento a favor de su visión era un ladrillo más en la estructura de su plan, que iba tomando forma cada vez más nítidamente. Sin embargo, conforme avanzaban las horas, la voz de la duda empezó a crecer en su mente, en particular, con la pregunta de siempre: ¿cómo convencería a Eduardo? Esa resistencia que él había sentido en la reunión inicial no se desvanecería fácilmente. Sergio sabía que necesitaba una estrategia no solo para presentar su plan,
sino para anticipar las objeciones que podrían surgir. Preparar respuestas a posibles críticas se había convertido en una tarea crucial. Sin embargo, había un aspecto de su carácter que no podía ignorar: su deseo de demostrar su valía. Tenía que permitir que esa chispa lo guiara, cambiar su perspectiva del miedo al golpe, al deseo de desafiar lo establecido. Ya no se trataba solo de buscar su aprobación. Era una cuestión de carácter, un momento para marcar la diferencia. Al final del día, ante la pantalla iluminada de su computadora, Sergio se sintió rejuvenecido. Había pasado de la incertidumbre a la determinación. Las palabras que había escrito comenzaron a resonar en su mente con más claridad: transformación, innovación, liderazgo. Sentía que estaba construyendo algo real, no solo un plan, sino una nueva narrativa para su carrera y la compañía. Con cada paso que daba hacia adelante, se preguntaba: ¿qué más estaba dispuesto a sacrificar para lograr esta visión? La noche avanzaba, y con ella, una inquietante revelación. La presión no era solo externa, también era un reto personal. Estaba listo, de verdad, para enfrentar no solo a Eduardo, sino a su propio temor de fracasar. Mientras cerraba la computadora, una idea se afianzaba en su mente. Si quería cambiar el rumbo de la empresa, debía también cambiar su propio camino. La siguiente semana no solo sería un periodo para presentar un plan, sería una prueba de su carácter y determinación. En su interior, la pregunta permaneció latente: ¿qué sacrificios estaba realmente dispuesto a hacer para hacerlo realidad? Esa intriga lo acompañaría en el camino, impulsándolo hacia un papel en el que superaría, no solo las expectativas de los demás, sino las suyas propias. Sergio se sentó frente a su computadora, dispuesto a enfrentar el nuevo desafío que se había presentado. Había pasado por un largo proceso de transformación personal y profesional, y ahora, con la presión del Consejo de Administración y, especialmente, de Eduardo, lo había motivado a refinar su plan. Este no era solo un proyecto más, era un compromiso con su visión y su deseo de cambiar las percepciones de la aerolínea. Mientras escribía, cada palabra resonaba con claridad en su mente. No monetizaba solo un cambio estratégico, sino una evolución cultural dentro de la empresa. El crecimiento no solo sería en términos de números, sino como una manifestación de valores y principios que restablecerían el rumbo de la aerolínea. Era consciente de que la resistencia inevitable pondría a prueba su resistencia y fe en sí mismo. El día de la reunión para presentar su propuesta, finalmente llegó. Sergio se sintió como un reloj de arena preparado para desbordar su contenido, lleno de datos analíticos y poderosas historias. El eco de los aplausos de su anterior presentación en la sala de consejo retumbó en su mente, pero ahora no se trataba de repetir la hazaña, sino de llevarla a un nuevo nivel. En esa reunión, no solo expondría un plan, se convertiría en el catalizador de un cambio estructural. Una vez que tomó la palabra, su voz resonó con fuerza. Presentó no solo cifras y estadísticas, sino una narrativa completa, con el palpitar de cada historia que lo había acompañado hasta allí. Habló de la resiliencia de sus compañeros, del deseo de construir un lugar donde todos se sintieran valorados. El consejo lo escuchaba con atención, y la resistencia que había visto antes comenzó a desvanecerse. Ya no era solo un hombre de datos, era un líder visionario. A medida que desarrollaba su propuesta, se dio cuenta de que había tocado un nervio sensible. Los líderes, incluidos Eduardo, comenzaron a impartir preguntas más profundas, mostrando un interés genuino en su plan. Sergio respondió con confianza y pragmatismo, demostrando que no solo había soñado con el cambio, sino que había hecho el trabajo para fundamentarlo en algo real y alcanzable. Cuando Eduardo finalmente tomó la palabra, su tono había cambiado. Sergio, tu pasión es evidente, pero ahora, ¿puedes comprometerte a liderar este proyecto si se aprueba? ¿Estás preparado para enfrentarte a la oposición que podría venir de nuestros colegas y clientes? Esa pregunta resonó en Sergio. Sabía que había llegado a un punto crucial. Miró a todos los miembros del consejo y, con firmeza en su voz, respondió: sí,
Estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad. Este no es solo un proyecto. Es un sueño que alimenta mi intención de ser un agente de cambio. No me detendré ante la resistencia, pues ya he aprendido que cada lucha es una oportunidad para crecer. El silencio en la sala transmitía una mezcla de asombro y respeto. Al final de la presentación, mientras los miembros del consejo comenzaban a murmurar entre sí, Sergio sintió una oleada de confianza fluir en su interior. Había desafiado su miedo, y había revelado no solo su profesionalismo, sino su verdadero yo. El momento culminante llegó cuando, después de deliberar, el consejo aprobó su propuesta. El reconocimiento de su esfuerzo fue el impulso que necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, la realidad de que estaba construyendo un futuro posible para la aerolínea y para él mismo, se asentó en su mente. Al salir de la reunión, una sensación de logro lo envolvió. Las palabras de su madre resonaron en su mente. Nuestra lucha es tu lucha. Había enfrentado la adversidad, había conquistado el prejuicio, y había transformado su dolor en un impulso de cambio real. El camino por delante todavía tenía desafíos, pero Sergio ya no era el hombre temeroso que había sido. Era un líder reconocido, un defensor de la igualdad, y lo más importante, un hombre que había demostrado que el cambio es posible. Mientras caminaba por los pasillos, con la mirada de sus colegas admirándolo, comprendió que la verdadera transformación no solo estaba en su propuesta, sino en él mismo. Había construido su autoconfianza, había conquistado sus temores, y ahora se sentía listo para afrontar cualquier reto. A partir de ese día, Sergio se comprometió a ser un embajador del cambio, guiando a su equipo hacia un futuro lleno de oportunidades y logros. El camino por recorrer estaba lleno de posibilidades, y con cada paso que daba, reafirmaba su convicción de que el verdadero liderazgo se construye no solo con logros individuales, sino con la capacidad de inspirar a otros. La lucha por la justicia, la igualdad y un cambio genuino acababa de comenzar, pero Sergio sabía que estaba a la vanguardia de la revolución que transformaría su entorno laboral para siempre. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo, dejando un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.